Génesis. Hablar del libro Génesis es hablar de esa virtud creadora, amorosa de nuestro Creador Jehová. Es hablar del libro donde nuestro Creador decide formar el universo, separar las aguas de las aguas, crear la luz, la oscuridad, el día, la noche, nuestras luminarias como el sol, la luna. Decide formar los animalitos, las plantas, después forma el Edén. Una vez formado el Edén, decide, en su grande amor de creación, decide formar al hombre. Después, en base al hombre, decide formar a la mujer. Y vemos cómo este libro nos relata que después ese hombre y esa mujer llamado Adán y Eva empiezan a tener descendencia, y esta descendencia empieza con Caín y Abel. Después el mismo Génesis, este libro tan hermoso de la creación, nos relata cómo Caín mató a Abel. Espérate, estamos hablando de amor. ¿Cómo que los primeros creados en el mundo ya mataron a un hermano contra otro hermano? No es posible esto. Pero bueno, a lo mejor es un desliz. Después este libro nos cuenta de cómo Adán y Eva pues traicionaron el veredicto de Dios comiendo la manzana o el fruto prohibido, y cómo Diosito Jehová se enoja y lo manda fuera del Edén. Pero espérate, esto no es lo que nos cuentan totalmente, sino que el libro Génesis es un libro de amor solamente y de creación de ese amor tan grande de Jehová. Bueno, los invito a ver el lado B de la historia. Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Bienvenidos a esta parte 2 del Génesis. En este video veremos la secuencia, dando continuidad a la parte 1, donde por ahí ya platicamos de lo que fue la creación, donde este Dios creador, pues en 6 días, solo 6 días le tomó crear el universo, la luz, la oscuridad, la noche, el día, los animalitos, las plantas, las aguas, los animales del mar, del cielo, y pues formó el ¿cómo se llama? El Edén. Y pues dentro del Edén, pues ahí creó el 6º día a los primeros humanos, que en este caso fue Adán y Lilith. Ambos fueron formados de la misma manera por medio del barro y ese aliento de vida. Sin embargo, pudimos ver que con el paso de la evolución de estos dos humanos, pues por ahí Lilith nunca se le sometió a Adán, y pues bueno, esto tuvo descontento con ese Dios creador, así como Adán, y pues bueno, Lilith fue desterrada para posteriormente ser considerada como la madre de todos los demonios, ¿no? Posterior a esto, pues vimos que en su soledad, por ahí en su tristeza, pues este Dios creador se apiadó de Adán y le formó otro prototipo humano, que en este caso primero llamó varona, ya que por ahí cuenta la historia que salió de su costilla, y pues al ser de su propiedad pues la llamó varona, que posteriormente, una vez que fueron desterrados del Edén, pues la llamó Eva, ¿no? Este video ya lo vimos, como les comento, la anterior, en la parte 1. Pero sin embargo, esta historia del Edén, de Adán y Eva, y su destierro del paraíso, tiene muchas conjeturas, tiene mucha tela a donde cortar, tiene muchas historias que no se han contado, o tiene mucha relevancia en la historia por lo que se ha ocultado. Y nada más para poner así en hincapié y poder proseguir, ya si gustan ustedes en futuros videos atacamos el tema puntual, pero no me puedo continuar sin hacer referencia a esto, ya que de manera científica, por ahí eruditos de la Universidad de allá de Israel,
que es un instituto israelí de textos bíblicos que está ligada a la Universidad de Israel. Pues bueno, varios, ¿cómo les podría decir? Científicos, varios eruditos, estudiosos de los temas bíblicos de esa instancia, Israel, que es donde, pues si ustedes lo piensan un poquito, es donde nació prácticamente toda esta historia hebrea. Pues dicen que este relato de Adán y Eva viene siendo la primera cirugía que se hizo en nuestro mundo, en nuestro universo, ¿no? Por lo tanto, ellos consideran a este Dios creador como un Dios cirujano. ¿Y a qué se refieren? Bueno, pues se refieren a que cuando diseñó a Eva, pues tuvo que extraer una costilla de Adán, tomó el ADN de Adán y después suturó, ¿no? Por eso le llaman que es el primer cirujano. Pero no conforme con estos, han habido muchos estudios, han habido muchos documentos, textos, donde relatan un punto interesante, viéndolo desde el tema científico, donde hablan de la primer clonación. Por ahí esto explotó o tuvo más auge cuando tuvimos por ahí la primer clonación en nuestros tiempos modernos con la ovejita de Dolly, ¿no? La ovejita Dolly, que fue el primer animal clonado, ¿no? Que se tiene registrado, sin embargo, en tiempos modernos, ¿no? Sin embargo, estos eruditos de esta Universidad de Israel, pues bueno, así como el profesor Safran, pues describen que lo que se ve en la Biblia, en el relato de Adán y Eva y cómo fue creada esta, pues nos está hablando nada más y nada menos que de una clonación. Entonces, pues bueno, un punto interesante, ¿no? Ya que relata la historia que abrió, Diosito durmió a Adán. Por ahí hay textos que relatan cómo lo durmió, que fue como un tipo de anestesia, no fue como polvos mágicos como todos creemos, sino que realmente fue una anestesia, ya que esta intervención pues obviamente era dolorosa, y para minimizar ese dolor pues lo durmió, en este caso lo anestesió de manera clínica diciéndolo, abrió la herida, sacó el ADN de su costilla, cerró la herida, y de esta manera, en base a ese ADN, pues bueno, fue como clonó y pudo crear a Eva, ¿no? Entonces, bueno, de ahí todo el sinfín de relatos de por qué la mujer se le debe de ser sumisa al hombre. Pues bueno, aquí empieza todo eso, ¿no? Y esto, como les digo, redactado por varios eruditos de allá de la Universidad de Israel y de estos estudiosos de los textos bíblicos, ¿ok? Y antes de dejar este tema de Adán y Eva, por ahí en la tumba de Tutankamón, allá en Egipto, en el desierto de Egipto, cuando se encontraron los tesoros de este rey Tutankamón, entre esos tesoros había un par de libros, o más bien 2 libros para ser exactos, y estos libros se llamaban los libros 1 y 2 de Adán y Eva, o en su defecto también le llamaron el Apocalipsis de Moisés. Y este libro, o los escritos de Adán y Eva, fueron sumamente conocidos por los gnósticos. Si se acuerdan quiénes eran los gnósticos, pues fue prácticamente la primera secta o el primer grupo que siguió con la tradición de Jesús, ¿no? Que era más apegado incluso que los cristianos, musulmanes y todas las demás religiones que dependen de los textos hebreos. Pues los gnósticos eran más apegados a esa enseñanza de Jesús, ¿no? Se relatan sus textos y su historia, ¿no? Entonces, estos textos eran muy conocidos por los gnósticos, sin embargo, también por las otras religiones, entre ellos la católica, ¿no? ¿Y por qué estos libros no se consideran dentro del canon bíblico? Pues bueno, simplemente porque son atroces, ¿no? En comparación de la historia bonita y detallada que nos han vendido. Estos libros fueron publicados por ahí en 1926, ¿no? Con otros autores, pero que relataban de la fuente original, que eran estos 2 libros o escritos de Adán y Eva o el Apocalipsis de Moisés. ¿Y qué es lo particular de este libro? Y entiendo por qué no están incluidos en el canon bíblico. Pues bueno, se piensa que estos libros, así a grosso modo, como les digo, si gustan después
en otro video podemos redactarlo a detalle, ¿no? Pero este libro por ahí surgió, se piensa que surgió después del primer siglo después de Cristo, en una lengua semítica, que era una de las lenguas que se hablaba en aquel entonces. Y este libro relata dos puntos muy relevantes, ¿no? Entre los principales pues está la huida de Adán y Eva del Edén, o sea, cómo se fueron. Pero también toca lo que viene siendo la historia de Caín y Abel, que vamos a profundizar en este video, ¿no? Y bien, dentro de la huida de Adán y Eva, hay puntos muy importantes que toma este libro, y básicamente habla de todas las peripecias que tuvo que vivir Adán y Eva para poder vivir fuera del Edén, ¿no? Relata que por ahí el Dios creador se apiadó de ellos, pero que no quiso mandar a Adán a la zona norte del Edén, porque pues por ahí había un río y pues Adán y Eva se podían bañar y de esta manera purificar su pecado. Entonces también dice que no quiso mandarlos al sur del Edén, porque los vientos del norte iban a hacer que se llevara el aroma de los árboles del Edén, y con esto pues Adán podía perder el sentido del pecado que había cometido. Entonces decidió más bien ponerlo en una zona oeste del jardín del Edén, y en esa zona le ordenó que iba a vivir, su casa iba a ser una cueva. A esta cueva le llamaban la cueva de los tesoros, que estaba situada justamente debajo del Edén. Obviamente esto en ningún texto de la Biblia conocida de ninguna religión protestante, católica, pues no viene redactado ahí. ¿Por qué se omitió? Bueno, pues cada quien que saque sus conclusiones. Obviamente en esas Biblias nomás dice que fueron desterrados del Edén, y ya se brinca hasta la parte donde por ahí dice que Adán conoció a Eva y tuvieron descendencia. Pero bueno, en ese paréntesis no se nos dice qué pasó, no se nos dice cómo Adán y Eva vivieron aquí en la tierra. Entonces, o en el no paraíso, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, estos dos escritos de Adán, o el Apocalipsis de Moisés, también era conocido por la iglesia católica. ¿Por qué? Porque por ahí el apóstol Pablo, en el 2 de Corintios, pues ahí hace referencia a estos textos de Adán y Eva, ¿no? Y prosiguiendo con esto, esta historia que se nos relata en estos dos libros es muy, muy rica, ¿no? Ya que en el primer capítulo, como decía, ubica donde ahora sí ubicó Dios creador, después de desterrar a Adán y Eva del Edén, donde los coloca, y los coloca al oeste del paraíso, en una cueva llamada la Cueva de los Tesoros, que estaba justo por debajo del paraíso, ¿no? Y siguiendo con este relato, por ahí cuentan que estos libros, que tanto Adán como Eva pues estaban muertos de miedo, ¿no? Que no sabían qué hacer, cómo se le iban a hacer, que ya sus cuerpos estaban muy flacos, y que pues en su desesperación trataron de subir a lo alto de esa cueva y empezaron a orar y a orar y a pedirle al Diosito que los perdonara. Pero como es un poquito enojón este Dios, o bastante, pues no los perdonó, y le dijo: mira, si lo hubieran pensado, pues no estuvieran viviendo esto, ¿no? Eso es su castigo. Entonces, no sé, yo creo que cuando hay amor, hay perdón, ¿no? Entonces, por ahí alguna de las dos hizo falta, ya sea el amor o perdón, pero la cosa es que no nos perdona. Sin embargo, por ahí también relata que pues bueno, sí encontraron un poquito de compasión de este Dios creador, y ya que los vio todos desnutridos ahí, todos flacos, pues decidió darles un poquito de comida, ¿no? Y relata la historia aquí que el querubín que cuidaba la entrada del Edén, pues tenía prohibido que se le acercaran, no se lo podían acercar, porque con su espada flameante pues los iba a matar. Entonces relata que ordenó este Diosito creador a ese querubín que le aventara unos higos, uno para Eva y uno para Adán. Y aquí hago un hincapié, ¿no? Cuando se acercó a Adán a recoger con mucho miedo de que este querubín le hiciera daño, que recogió su higo, y que después fue a recoger su higo,
pues todos al ver el fruto que les dio, que les mandó Diosito, pues se acordaron que fue en esa higuera que dio esos higos donde se escondieron a Diosito. Si se acuerdan, en el video anterior les decía, ¿no?, de que esa capacidad omnipotente de estar en todos lados de Diosito, pues ahí les había fallado, ¿no?, porque no los encontraba, y donde estaban escondidos tanto Adán y Eva, pues eran una higuera. Entonces también les relataba, pues qué bronca trae Diosito con la higuera, ¿no? Ya vimos que en el relato anterior dice que los encontró en la higuera, y ahorita aquí pues se apiadó de ellos y les mandó unos higos. Entonces, ¿qué hay de relevancia con los higos, con la higuera? Pues bueno, ya vamos a ver en futuros relatos cómo este fruto y este árbol se siguen relatando en el Edén, mucho más que la manzana malmente traducida como malum, ¿no? Y bueno, cuando comieron estos higos, pues bueno, volvieron a la cueva y pues dice que se dedicaron a orar. Pero que en una de esas salidas llegaron a un río, y en ese río le echan la culpa a Satán, que era la serpiente que estuvo tentándolos después del Edén. Y pues bueno, relata este libro que le tuvo tanto coraje ese Diosito creador a la serpiente, que había hecho que pecara Adán y Eva, que acuérdense que en el relato anterior le dijo que se iba a arrastrar todos los días de su vida, ¿no? Entonces esas piernitas que tenía, pues se las quitó, ¿no? Ordenó que se arrastrara. Sin embargo, acuérdense que esa serpiente también hablaba, ¿no? Entonces en su coraje también le quitó el habla y la desterró a la India. Caray, ya existía la India en aquellos entonces, Boreal, pero pues se supone que apenas había hecho el Edén y la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo que India, no? Bueno, pues ahí hay una contrariedad más, ¿no? No conforme con eso, pues le siguen echando la culpa a Satán, que cuando los estuvo tentando mucho, ¿no? Esta chamba de Satán de andar tentando gentes, ¿no? Y nomás por poner en hincapié, Satán no quiere decir una cosa mala. Satán quiere decir el adversario o aquel que está en contra de mí. Nada más eso quiere decir Satán, ¿no? Yo no sé por qué cuando mencionan Satán todo el mundo se horroriza, ¿no? Cuando Satán es la persona que está contraria a lo que yo digo, ¿sí? Ok, entonces, si nos vamos a política, pues un partido político sería el Satán de otro porque están en contra, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, volviendo a que se fueron al río, por ahí dice que Satán y 10 de sus ayudantes, de sus seguidores, se convirtieron en doncellas bien hermosas, perfectas, y se posaron frente a Adán y Eva, y estos en su maravilla, quedaron azorados con ellos y se preguntaban, oye, ¿acaso hay otro mundo debajo de nosotros? ¿Hay otra creación debajo de nosotros? Y relata que estas doncellas le comentaron que los tenían seduciendo, y ellos encantados, y les preguntaron que si cómo se reproducían, porque estas doncellas les habían dicho que había muchos de ellos por todas partes del mundo. Entonces preguntó a Adán y Eva cómo era que se reproducían, y pues bueno, ellas le comentaron que ellas se casaban, tenían su marido, y al casarse con su marido pues tenían hijos, y que después sus hijos se casaban también y tenían hijos. Entonces de esta manera es como se reproducían. Fue así como Adán y Eva, al volver a la cueva, pues estuvieron todos ahí vueltos locos, ¿no? Ya obviamente aquí sí se les cayó el conocimiento de lo que hay más para allá, ¿no? En esta relación carnal, por así decimos. Y relata el texto que Adán no pudo dormir esa noche porque pues ya veía a Eva con otros ojos, ¿no? Pensando en matrimoniarse con ella. Pues obviamente por ahí pues Adán pues ya sentía deseos maritales por ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, él se puso a orar y le pidió a Diosito que lo perdonara y que todo eso. Y Diosito se apiadó de él, dijo, mira, si esto lo hubieras hecho en el Edén, otra cosa sería y todo eso. Sin embargo, escuché tu súplica. ¿Por qué? Porque se suponía que estaba prohibido que Adán se metiera con ella. Pero aquí también hay otra contrariedad. Ya ves que dijo, reproduzcanse, ¿no? Entonces, si no hay la relación por ahí, pues cómo se van a reproducir. Sin embargo, estaba prohibido. Pero acuérdense que Adán por ahí se hizo sus aventuras con animalitos, ¿no? Sin embargo, ya pues Adán no veía con ojos o con los mismos ojos a Eva, sino ya lo veía con más deseo.
Y pues bueno, dijo Diosito Creador, se apiadó de él y dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar 3 ángeles. Le mandó 3 ángeles y uno de ellos traía oro, otro de ellos traía mirra y otro de ellos traía incienso. ¿A quién les recuerda esto? El oro, la mirra y el incienso, y son 3. Por ahí los Reyes Magos, ¿no? Bueno, ya veamos cómo se va armando la Biblia de copias de pedazos tras pedazo tras pedazo. Entonces, volviendo con esto, cuando llegaron esos ángeles con Adán y Eva, el que le llevaba oro le entregó el oro y le explicó cómo iba a funcionar esto, porque Dios había encontrado su agrado de que se casaran, de que se juntaran en el matrimonio y que fueran una sola carne. Entonces este ángel, el que traía el oro, pues les hizo como un ritual, ¿no? Que ya vamos a ver que ese ritual lo seguimos al día todas las personas que nos casamos, ¿ok? Bajo obviamente el esquema de la iglesia, ¿no? Entonces decir que la iglesia no sabía, católica obviamente, no sabía de estos textos, pues obviamente es decir mentiras, porque de aquí sacaron esa historia del matrimonio, ¿no? Entonces le dice el ángel, ¿sabes qué? Tú le vas a dar el oro a Eva como una ofrenda de bodas, como un regalo de bodas. Vas a prender un poco de incienso y le vas a dar un poco de mirra con la intención de formalizar esta unión, y desde aquí en adelante va a ser una sola carne. Vas a orar por 40 días y 40 noches. Y se acuerdan de esos de 40 días y 40 noches, se acuerdan con algo que viene después, que es el diluvio. Pues bueno, ya tenemos también de dónde salió 40 días y 40 noches, ¿no? Entonces, pues bueno, Adán lo hizo tal y cual, los ángeles solo solicitaron, le dio el oro a Eva, lo posicionó sus vestidos, después le dio un poco de incienso y de mirra, y de esta manera formalizaron su matrimonio, uniéndose en una sola carne. Pero antes de eso tuvieron que orar por 40 días y 40 noches. Y bien, una vez que concluyeron esos 40 días y 40 noches de oración, pues ahora sí vino la noche de luna de miel, ¿no? Ahí donde pues Adán y Eva complacieron sus placeres carnales ya en una sola carne, avalado por Diosito, que como les decía antes estaba prohibido, pero como las doncellas de Satán, dicen ellos, fueron los que le contaron eso, pues tuvo que apurarse para que Satán no se aprovechara de la situación, y pues bueno, lo aceptó bajo el ritual del oro, la mirra, el incienso y los 40 días y 40 noches de oración. Entonces, pues bueno, relata este libro también que ese matrimonio, o sea, aquí cuando ya Adán y Eva se fusionaron en uno solo, cuenta que ese matrimonio se realizó cuando habían pasado 7 meses y 13 días, o lo que son 223 días después de que los habían corrido del Edén. Entonces pues sí pasó pues algunos días ahí en sequía el pobre Adán, ¿no? Entonces pues comprendo cómo andaba, ¿no? Pero bueno, se consumó el matrimonio, y pues posteriormente a este matrimonio pues Eva da luz a sus primeros hijos, y aquí lo pongo en contexto con la Biblia, relato el versículo y después retomamos este libro. Y retomando la Biblia Reina Valera de 1960, Génesis en el capítulo 4, recuerden, ¿no?, que en el capítulo 3 cerró en el versículo 24, donde dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? Entonces, posteriormente a este versículo, pues ya pasamos al capítulo 4, o sea, más o menos la cuarta, quinta página de la Biblia, y relata este capítulo 4 del Génesis, que en su versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, aquí vemos cómo la Biblia católica, ortodoxa, la que quieran poner, protestante, se brincó
toda la historia de Adán y Eva aquí en la tierra y cómo surgió este embarazo de sus primeros hijos, y nada más lo reduce a que los corrieron y en cuanto llegaron a la tierra pues se dedicaron luego a tener descendencia, ¿no? Entonces pues aquí se me hace algo grotesco, ¿no? Brincar toda esta historia de los primeros humanos. Ni siquiera tocamos a los dinosaurios o a los animales prehistóricos que relata la historia que existieron en todas esas eras geológicas, ¿no? El Triásico, el Paleolítico, el Jurásico, el Cretácico y todas esas historias geológicas que hablan de que la Tierra, o sea, la Tierra de nosotros, pues tiene un poco más de 4 billones de años, ¿no? Que queda resumido a que Diosito lo inventó. Entonces pues se pierde mucho el enlace. No sé si miente la ciencia o miente la religión, ya que pues cuando creó Diosito a ese universo y a esa vida en 6 días, pues se entendería que fue el inicio de los tiempos, ¿no? Entonces se entendería que también estos primeros humanos pues tuvieron que convivir en esas eras geológicas y tuvieron que convivir con esos animales prehistóricos de los que hemos hablado. Sin embargo, pues por obvias razones sabemos que esto no es, ¿no? Entonces por ahí ya en temas de tiempo pues no cuadra la cosa, ¿no? Pero bueno, suponiendo que vamos con la historia real, la Biblia, como les digo, la que pongan ustedes, relata luego cuando se acaba el capítulo 3, que el versículo 24, que al poner querubines, Diosito, Yahvé, para que no volvieran al Edén, pues en cuanto llegaron a la tierra, luego se pusieron a crear hijos, ¿no? Y bueno, de este hijo, dice que dio a luz. En el versículo 1 del capítulo 4 del Génesis dice que conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, eso relata la Biblia. Después relata en el versículo 2 del mismo capítulo, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Okay. Y en el versículo 3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, aquí mismo la historia bíblica nos relata de cómo una vez que Adán y Eva tuvieron el primer hijo, que fue Caín, y posteriormente a Abel, pues uno se dedicó al tema de agricultura, que en este caso fue Caín, todo lo que tenía que ver con plantas, vegetales y frutas, y Abel pues se dedicó a lo que es la ganadería, todo lo que tenga que ver con animalitos y carnes. Ya vamos a ver la trascendencia de eso. Y que cuando le hicieron ofrendas a Dios, tanto como Caín y Abel, Caín obviamente con frutas y verduras y Abel con carnes, pues Diosito creador todo piadoso solo le gustó la de Abel, la vio con agrado, ya que este Diosito pues era carnívoro, muy carnívoro, y como a un ser carnívoro vas y le presentas frutas y verduras, pues es un pecado, ¿no? Entonces por tal razón la ofrenda de Abel, o sea, esas carnitas, esos corderitos bonitos gorditos, pues le gustaron mucho, pero como Caín llevaba frutas y verduras, pues lo detestó. Sí, entonces pues por ahí obviamente Caín se sintió ofendido, y en el capítulo 4 versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y bueno, ya en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, dimos a la vuelta.
Y aconteció que estando allá en el campo, pues Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tan tan. Se acabó la historia de Abel, pero aquí analizando este punto que relata la Biblia en su versículo 8, cuando Caín se lleva al campo a Abel y lo mata, pues bueno, desde el versículo 4 estamos viendo, más bien del versículo 3, estamos viendo que Jehová había preferido la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces, siendo un Dios tan poderoso, ¿a poco no sabía que esto iba a ocasionar celos y que podía pasar esto? O más bien, Él, ser todopoderoso, que sabe todo lo que acontece, presente, futuro y pasado, ¿a poco no sabía que Abel iba a matar a su hermano? Entonces, vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié, pues este Dios carece de ese poder omnipotente y la sabiduría que tanto se nos relata. Y volviendo a abrir este paréntesis aquí en esta historia que termina en la tragedia donde Caín mata a Abel, y volviendo al matrimonio consumado ya de Adán y Eva, el cual se realizó 223 días después de ser corridos del Edén, pues estos libros de los textos de Adán y Eva o el Apocalipsis de Moisés relata que cuando se consumó el matrimonio durante estos días, 223 días para ser exacto, dice que consumaron el matrimonio y que Eva dio a luz a sus primeros hijos, pero también relata que Eva sufrió mucho por el parto y que pues Adán estuvo acongojado por eso. ¿Se acuerdan cuando Diosito le dijo a Eva, parirás con dolor? Pues bueno, aquí está la cosa, ¿no? Dice, ¿no? Sufrió mucho, Adán estuvo muy acongojado por el sufrimiento de Eva en el parto y dio a luz a sus primeros hijos. Ah, caray, pero a ver, la Biblia dice que nomás dio a luz primero a Caín, pero este libro dice que al nacer Caín le nació una hermana, o sea, nacieron gemelos, un niño y una niña. Y si esto lo contrastamos con otras culturas, pues veamos que también es cierto, ¿no? Entonces dice que al niño le pusieron Caín, y justamente el nombre Caín quiere decir odiador, cosa tan extraña, ¿no? Y a la niña gemela de Caín le pusieron Luluwa, que quiere decir bella, porque era más bella que su mamá, ¿ok? Bueno, posteriormente dice que cuando completaron 40 días, hicieron una ofrenda a Dios en agradecimiento, y después de esto volvió a dar a luz, ¿sí? En este caso, volvió a dar a luz a dos hijos también, o sea, gemelos de nuevo, que en este caso fue un niño y una niña también, y el niño se llamó Abel, y la niña se llamó Aclemia, ¿sí? Y bueno, relata que a los 40 días volvieron a hacer una ofrenda a Dios en agradecimiento por el nacimiento de Abel, y a los 80 días por Aclemia. Entonces aquí estamos viendo algo muy diferente que no relata la Biblia, ¿no? Estamos viendo que Caín tuvo su gemela y Abel tuvo su gemelo, pero relata también esta historia que Caín se puso fúrico, por así decirlo, porque bueno, para empezar, el nombre Caín significa odiador, y dan contexto que porque desde el vientre de la mamá ya odiaba a su gemela, ¿no? Bueno, ¿sabe cómo sabían eso? Pues quién sabe, ¿no? Pero también relata que Caín, posteriores tiempos, estaba muy molesto porque Caín se había enamorado de su gemela, de Luluwa, ¿okay? Estaba profundamente enamorado de ella y se llenó de colérico, se puso colérico, se enojó cuando se enteró que Adán ya había pactado que Luluwa se iba a casar con su hermano Abel, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la historia cambia un poquito, no es tanto basado en la ofrenda a Jehová, sino que por ahí había un antecedente, ¿no? De que Caín, al estar enamorado de su gemela Luluwa y enterarse que se iba a casar con su otro hermano Abel, pues por ahí surgió todo esto del caso, y pues por ende, al ofrecer esa famosa ofrenda a Dios, donde prefirió la de Abel y con el antecedente de la hermana gemela,
pues bueno, decidió llevarlo al campo y fue cuando lo mató. Entonces, en estas dos partes sí coincide tanto la Biblia como esos textos de Adán y Eva, ¿sí? Nada más que en la Biblia omitieron un pequeño detallito, que tanto Abel como Caín tenían gemelas y eran mujeres, ¿no? Y una se llamaba Lulúa, que era la gemela de Caín, y la otra se llamaba Aclemia, que era la gemela de Abel. Entonces, pues aquí vemos que la historia omite algunas cosas que obviamente sabía la iglesia y que obviamente las omitió por alguna intención por ahí. Entonces, y hasta aquí, nada más como evidencia, vamos en la cuarta, quinta página de la Biblia, y pues bueno, ya ese Diosito creador ya maldijo a Lilith, la corrió del Edén, ya maldijo a Adán, ya maldijo a Eva, los corrió del Edén, maldijo a la serpiente, le quitó la caminada para que se arrastrara por siempre, de por vida, le quitó el habla y la condenó a la India. Entonces, llegamos al punto donde tanto Adán y Eva ya están en la tierra, y pues vemos que su primer descendencia ya se mató un hermano con otro hermano. Si te gustan estos videos, te invito a seguir en la frecuencia con nosotros y visitarnos para futuros videos donde estaremos relatando toda esta historia tan complicada de la Biblia y que se nos ha ocultado a la fecha. Esto es el lado B del todo. Te invito a que te suscribas, que les des like y que compartas con tus amigos. Hay que abrir la mente de muchas gentes más para que no nos sigan mintiendo por ahí. Muchas gracias. Nos vemos en futuros videos.